Si acaban de hackear tu Facebook, llegaste al video correcto porque en el video de hoy te voy a enseñar el paso a paso de recuperación y cómo puedes llegar a solucionar este problema el día de hoy. No voy a alargar mucho porque es un tutorial efectivo y que le está ayudando a muchísimas personas a recuperar su cuenta de Facebook hackeada. Empecemos. ¿Y qué hay de nuevo, mis chicos? En el video de hoy ya saben lo que vamos a hacer. Vamos a seguir recuperando cuentas de Facebook. Recuerda que si tienes algún tipo de problema, puedes escribírmelo aquí abajo en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto lo leeré y lo responderé. Siempre estoy respondiendo a mis suscriptores y pues aprovecha de una vez, dale like y activa la campanita que me ayudarías un montón. Bueno, vamos a ir directamente al grano. ¿Qué pasa si me acaban de hackear mi cuenta de Facebook y ya no tengo acceso? Lo primero que tienes que hacer es intentar revisar si los ciberatacantes aún tienen lo que es los métodos de recuperación. Así que simplemente vamos a darle en olvidé mi contraseña y aquí en la parte superior vamos a colocar lo que es el número de usuario, el número de teléfono y el tipo de método que necesitamos. Por ejemplo, acá me acaba de autorreconocer lo que es el número de teléfono que está en el teléfono, así que me dice que si tengo el código de WhatsApp. En este caso no tengo lo que es el WhatsApp, voy a colocar usar otro método. Una vez estando esto, pues aquí me va a lanzar lo que son estas opciones. Una de las recomendaciones que siempre hago es que intenten utilizar el método de la llamada telefónica. Si no les aparece esta opción, van a presionar en ver más y aquí les va a aparecer esta otra opción. Deben esperar el minuto y 45 que les mata acá para que puedan llegar a enviar. Sin embargo, si ustedes presionan llamada telefónica, van a darle aquí OK y van a esperar, aquí vamos a darle permitir y van a esperar a que la llamada telefónica se efectúe. Esto puede llegar a tardar unos cuantos segundos, pero realmente Facebook es muy efectivo en procesos de recuperación. Pero no te preocupes, si esto no te funciona, quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar un método alternativo. Como ustedes se dan cuenta, automáticamente me dice que puedo llegar a crear una nueva contraseña, así que la voy a crear. Así que voy a escribir lo que es mi nueva contraseña. Bueno, que lo mires. Una vez creada la contraseña, presiono en confirmar y automáticamente me lanza esta opción. Me dice que si puedo llegar a colocar un pasaporte o grabar una video selfie. Bueno, antes de pasar a este punto, quiero decirles que si ustedes presionan en lo que es pasaporte, este proceso puede llegar a tardar 24 a 48 horas. Sin embargo, grabar una selfie es un proceso automático y van a poder llegar a acceder instantáneamente a lo que es su Facebook, ¿no? Aquí presionan permitir y automáticamente les aparece esto, así que voy a registrarme aquí con la video selfie, simplemente se registran acá, vamos a colocar lo que es mi rostro y que voy a hacerlo y les muestro. Aquí simplemente vamos a esperar a que revisen el perfil y que ya está. Quiero aclarar que este proceso es de Facebook y lo bloquea, como muy bien nos dice, porque pues se detecta un acceso inesperado y automáticamente bloquea, ¿no? Pero ustedes lo pueden llegar a recuperar fácilmente. Recuerden, presionan en empezar y simplemente colocan el pasaporte o simplemente la video selfie. Ahora, ¿qué pasa si no tienen ningún tipo de acceso? Les voy a enseñar un proceso que estoy seguro que les va a encantar porque este proceso es totalmente alternativo. Vamos a ir directamente a lo que es nuestro navegador y vamos a colocar lo que es la palabra Facebook y vamos a colocar la palabra Hackett. Una vez presionando acá, vamos a seleccionar lo que es la primera opción y automáticamente me va a lanzar esta opción. Y me pregunta qué hacer si te hackearon la cuenta. Voy a presionar en siguiente y automáticamente me va a lanzar aquí. Voy a presionar nuevamente en siguiente y me va a pedir que coloque mi número de teléfono y voy a iniciar un proceso de recuperación alternativo. Para no hacer tan largo este video, este proceso simplemente lo vas a poder llegar a hacer directamente desde tu teléfono y te van a pedir otros datos. Es realmente muy sencillo y vas a poder llegar a recuperar tu cuenta de Facebook extremadamente rápido y con una facilidad increíble. Espero este video te haya servido. Nos vemos en un siguiente video tutorial y recuerda, suscríbete, dale like y déjame tu comentario en la parte de abajo.